bienvenidos. Esto es Palabra Revolución. Yo soy Gabriela Robles y es un gusto estar con ustedes una vez más. Y vamos a dejar que la familia Revolución se presente hoy aquí en el estudio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gilberto Castro aquí en el micrófono. Y otro día más en el cual nos vamos a gozar con la palabra, aprender junto con todos ustedes y mis compañeros. Que el Señor les bendiga e iniciamos. Hello, gente. Hola, yo soy Noemi Aguilar y pues vamos para adelante otra vez. Noemi Ochoa y Gilberto lo ha dicho todo, a gozarnos. No es un día más, es algo que vamos adelante, de gloria en gloria. Aleluya. Amén. Así es, fíjate que estamos con un clima rico, un clima agradable aquí en Nogales, Sonora. Y nos gozamos, amén, porque pues como dicen mis compañeros, tenemos un día más o un día menos que el Señor nos regala, que vamos a tener que ver las victorias y las grandezas del Señor. Y hoy queremos platicar O un día menos para la llegada de Cristo. Ándale, Así es, sí. también. Fíjate que ahorita que mencionas eso, ya ves que mucha gente dice, es que yo desde hace mucho decía, mi abuelito decía que ya venía Cristo y que no sé qué, ¿no? Y había una señora, una historia, me gusta esa historia, porque dice que una señora se paraba en las esquinas y siempre que iba caminando iba viendo hacia el cielo, y que le preguntaron, oye, ¿por qué miras tanto al cielo? ¿Qué va a pasar un avión o qué va a pasar? Y les dijo, no, es que estoy esperando a mi Cristo que venga en las nubes. Así como dijo él que se fue, que regresaría, yo sigo esperando. Y pueden pasar más tiempo, gente, pero que tu fe, esa certeza que tú crees que Jesús va a venir, la tengas firme y la tengas segura y estés con tu vista al cielo esperando a que esa aparición venga y se lleve a su iglesia, a su pueblo. Amén. Por eso para mí es un día nuevo, el de ayer ya pasó, es un día nuevo, donde tú piensas que vas a hacer esto y esto, y dices tú, hijo, el día se me cambió el cuadro. Y no es que no se nos cambió el cuadro, sino como cristianos, nosotros estamos viviendo la voluntad de Dios. Así es. El centro de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, y es el que cambia la atmósfera. Nada más nosotros nos toca esperar, como esta que dice Gaby, estar esperando la venida de Cristo. Así es. Decía mi padre que me tomen una buena hora nada más. Sí, importantísimo eso, fíjate, importantísimo, porque, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchos puntos, hay muchas cosas que pueden pasar en nuestro día a día, pero es muy importante esa parte, que nos tomen una buena hora, que cuando el Señor venga estemos haciendo su voluntad, precisamente. Y fíjate que hoy tenemos un tema muy interesante, me llamó mucho la atención esa pregunta, y vamos a hablar un poquito de Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 17 y 18. En la Nueva Versión Internacional dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Amén. Dice, y aunque mi vida fuera derramada en un sacrificio. Y surge la pregunta para ti, amable oyente, y para los que estamos aquí en el estudio. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por la obra de otro, a derramar tu vida sacrificialmente por el ministerio y la fe de los demás? ¿O más bien eres de los que dicen no estoy dispuesto a ser derramado? Buena pregunta. Está fuerte. Y no quiero ser la Sí. primera en contestarla, así que hazle la pregunta. Fíjate que Está fuerte. yo pienso que cuando uno sirve en un ministerio, cuando uno ya está dentro de la iglesia, sirviendo, cuando uno ya está comprometido, creo yo y pienso que ya está siendo derramado como ofrenda en servicio a los demás. Cuando uno se levanta temprano para poder estar temprano ahí, o sea, el que va y abre la iglesia, el que la limpia, el que prepara las bancas. ¿Estás hablando de sacrificios o no? De servicio. De servicio. Yo estoy hablando de servicio. De servicio que el servicio va para el sacrificio. Ajá. ¿Sí? La pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por la obra de otros y derramar tu vida sacrificialmente por el ministerio y la fe de los demás?
yo lo que pienso es eso, que cuando uno ya está en un ministerio, uno ya está haciendo servicio y un sacrificio para los demás. ¿Sí? Pero tu pregunta, lo que acabo de escuchar, dices ¿Estás dispuesto? en el servicio de otro. A ver, otra vez la O sea, pregunta. como que llevas tu sacrificio, todavía Otra llevas vez. la ofrenda. Dice, ¿estás dispuesto a sacrificarte por la obra de otro o derramar tu vida sacrificialmente por el ministerio y la fe de los demás? Por la obra de otro. Sí, por la obra de otro. No de otros, ¿eh? De otro. De otro. Por la obra de otro. O sea, si una persona está caída, si una persona no lo está haciendo, supongamos que Gaby abre la iglesia a las 10 de la mañana todos los domingos y de repente Gaby ya no lo hizo o ya no lo quiso hacer. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Sí, también lo entiendo así. Sí. Sí, no, me imagino que así Es debe una ser la parte, parte. es una Es parte parte de del Lo que, cristianismo. lo que la persona, o sea, si alguien deja de hacer algo, ¿estás dispuesto a hacerlo tú? Y al mismo tiempo yo creo que es ir por el que no lo está haciendo también. Sí, porque también especifica el ministerio y la fe de los demás. Sí. O sea, la pregunta te va a englobar muchas cosas a la cuestión, como dices tú, cuando otra persona deja de hacer algo, Ujú. ¿estás dispuesto a meterte al quite tú? Sí, quitarlo de decir, quítate, yo soy mejor que tú, no. A sacrificarte en algo hermoso que el que estaba haciéndolo, ahora te toca a ti. O sea, ¿estás Sí, dispuesto puede a hacerlo ser, así? Ajá. Porque Ah, mira, ok. por ejemplo, yo una vez vi a alguien, yo llegué a un lugar y a mí me enseñaron a hacer útil, al menos en la iglesia, porque a lo mejor afuera puedo ser inútil, pero en la iglesia a veces, O porque nos pagan, lo hacemos. a veces no sé por qué te pagan, pero por ejemplo, yo llegué de invitada a esa iglesia y andaban barriendo. Ok, vi que andaban barriendo, pues agarro el trapeador, de volada me pongo a trapear y ayudo. Sí, porque eso ya lo traemos, o así me lo inculcaron. Entonces lo ayudo. Y una persona una vez me dijo o se molestó porque, ay, la Gaby llega y todo quiere hacer. Y le dije, oye, pero si tú tienes 5 años aquí en este lugar, la trapeador tiene 5 años ahí en el mismo lugar, si tú no lo quieres agarrar, yo sí lo voy a agarrar. Así es. O sea, yo sí estoy dispuesta a sacrificar algo de mi vida, que a lo mejor no es como debería de ser lo más correcto, por los demás. Exacto. Es algo muy difícil, fíjate, que no cualquiera se compromete en hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que hacerlo a veces. Y aquí está tocando un punto, Gilberto, en servicio. El servicio. Pero sí, ahora- pero por ejemplo, que mi mamá toca la guitarra. Y ella se fue y todos empiezan es que tu mamá nos dejó aquí, que esto, que el otro. O sea, sería bonito agarrar tu puesto y a aprender la guitarra. Y echarle las Y a ganas. cortarme las uñas y a echarle ganas, porque, Sí, porque es un sacrificio en el cual yo jamás quisiera hacerlo, pues porque no está en mí, pues no es algo que yo lo sé hacer. Sí, O sea, sí, te gusta. Dices Tocar tú, la guitarra para mí es un reto muy grande. todos sabemos la historia de Pablo. Pablo fue una persona, yo me imagino, bien derechita, ¿Qué está pasando? porque cuando él era del mundo, su deber de él era por órdenes mayores, no nomás porque él quería, pero como que le gustaba tener esa orden de mayores, en decir, mátalos, quémalos, porque él dice la palabra que él persíguelos. persigue a los cristianos, y él se regocijaba matándolos cuando miraba que los mataban porque él dio la orden. Entonces Pablo era un hombre de leyes, un hombre que sabía. De repente él, a base de que el Señor lo llama y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él se vuelve al otro extremo, hace una vida radical. Pues imagínate, ¿no? Que es lo que estamos ahorita diciendo, ¿sabes qué? Lo que tú dejaste yo lo voy a agarrar, y cómo nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta? Entonces, aquí Pablo declara, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él está hablando una partecita, porque falta mucho, en que él siempre se gozó con los que se gozaban. Él siempre se alegró con los que se alegraban.
Yo no creo que él se haya... Pablo como que no era de emociones, como que era un hombre de temple, era un hombre bien puesto los pies sobre la tierra, y él aprendió, y me imagino que cuando había tristeza, los levantaba. No voy a decir que porque él se alegraba con los que se alegraba, se gozaban con los que se gozaba, se entristecía con los que se entristecían, no, porque entonces vivía de emociones. Entonces, ahorita el sacrificio que estamos hablando es qué tan importante no dejar de hacer las cosas de Dios en lo que nos corresponde y agarrar esa tarea aunque no nos hayan dicho. Es que, por ejemplo, muchas veces hay gente en la iglesia que quiere llegar, ¿cómo dice? El Daniel dice una palabra cuando estás en el béisbol. Mucha gente, camellar, algo así. Por ejemplo, mucha gente quiere llegar, es que yo predico, yo sé predicar y quieren llegar a un lugar y que inmediatamente se les ponga a predicar, que te den la atención y que inmediatamente te pongan a predicar o te pongan a abrir los cultos sin siquiera saber, sin siquiera decir, no, la escoba yo no la quiero tomar, o yo no, a mí no me pongas a limpiar el baño. O sea, hablando de servicios, mucha gente no quiere eso. Entonces, queremos queremos hacer nuestro sacrificio, pero en el lugar donde yo quiera y donde la gente manera. Y todavía nuestros a mi pastores manera. nos exhortan enseñándonos qué tan bonito es ese don de servir. Bueno, no viene especificado, ¿verdad? Sí. Pero qué bonito. Pablo, Sí, viene. sí. Bueno, Pablo nos explica también a cómo llegar en estos tiempos a un nivel de libación. Dice, cuando experimentemos a Cristo al nivel más alto, está hablando palabras mayores, dice, entonces llegaremos a ser tal libación. Es que lo que pasa, Pablo era imitador de Jesús, ¿no? Totalmente. O sea, el mayor ejemplo Ujú. de esta pregunta es Jesús. El mayor ejemplo de alguien que fue capaz de entregarse o hacer las cosas y de dar el ejemplo fue Jesús. Cuando Jesús le habla a los discípulos en Lucas, dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, le decía a los discípulos, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Ándale. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjate, ahí Jesús cómo se puso. Ándale. ¿Sí? El mayor Humilde. ejemplo, yo estoy como el que le sirve, o sea, siendo el mayor. Siendo Ahí el está, mayor. viene siendo esta la clave, ¿no? Así Ajá. es. Ahí es donde está lo bueno, el sentarte, el poner los pies en la tierra y decir, ¿para qué estoy? Todo cristiano tiene que servir. Así es. Hoy en día la gente no le gusta servir. Hoy en día la gente se ha hecho prepotente, se ha hecho egoísta, arrogante. Y no sé si te fijas cuando vas a un lugar y llega un mesero, ¿cómo los tratan? ¿Sí? Ve, Sí, sí. ve. Ey, Haciéndolo menos cuando él es el que sirve. Sí. Y dice la palabra de Dios que Es el el que que sirve vale. es el mayor, es el que mayor. vale. Y nosotros no podemos ser así dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia, mucho menos. Pero personas Gaby, personas fuera de la iglesia, fuera de lo religioso, fuera del cristianismo, hay personas que pueden llegar a servir así. Sí. Un Sí. ejemplo. Sí, Para sí. las personas que nos están escuchando, que nos pueden decir, oye, yo sirvo. Pero un ejemplo, o qué tipo de ejemplos podemos dar. Hay gente que usa su vocación de trabajo, hay gente que usa su lenguaje correctamente, hay gente, estamos hablando fuera del servicio del Sí. Señor, hay gente que usa su educación para tratarte, te veas como te veas. Hay gente que llega a tener eso, no sabemos si porque él viene de un rasgo que empezó desde abajo para arriba, no sabemos, pero sí hay gente, me he topado con gente que dices tú, wow, qué persona, ese sí es una persona. Sí, hay gente que, por ejemplo, en los trabajos, y vamos al punto de la palabra dice siervo inútil, porque lo que sabía hacer eso hice. Hay gente que en un trabajo
sirve de más, hace lo que le corresponde hacer dentro de sus actividades laborales y hace un poquito más. Hace un poquito más de lo que ella tenía que hacer, y mucha gente lo tacha por barbero. Sí. A la persona que anda sirviendo, porque sí hay barberos y hay gente que lo hace, que dices tú, o sea, ese señor hace un poquito más, o esa mujer hace un poquito más de lo que se le pide. Entonces cuando dices tú, esa persona tiene ese servicio, no, esa vocación de servicio, esa vocación de ayudar, esa vocación de quitarse un poquito de sí, su egocentrismo, y ayudar a los demás, sí existe. No nomás es el servicio dentro de la iglesia, es un servicio, es servir fuera. Por ejemplo, las personas que llevan comida sin ser de la iglesia, ¿no? Las personas que dan comida, que ellos por su, ¿cómo se le dice? Devoción, por su devoción, o sea, ellos por el amor a la gente. Llevar comida a los hospitales, dar en las plazas. Ahora, personas que ayudan en los refugios, sí, personas que ayudan rescatando a niños de la calle o adictos, personas que hay incluso a los animales, como su corazón es tan bueno. Estamos hablando de personas que están fuera de lo religioso, estamos hablando de personas que nacen con un don de servicio, un don que ya viene desde pequeños. Porque no lo ha tocado niños que están, ¿cómo era Brandon cuando estaba chiquito? Niños activos, niños serviciales, que caían bien aquí, que caen bien, ¿verdad? Sí. Entonces, esto que está hablando, este tema que estás tocando, es un tema muy bonito, muy emocionante, porque es donde encuentras el verdadero tú, el verdadero servicio, o sea, el verdadero amor de Cristo. Imagínate esas personas que están afuera ayudando y que tengan a Cristo en su corazón. ¿Cómo sería el impacto que te podrían dar esas personas? Algo muy fuerte. Sí, impactara. Me mira. Gaby, danos un Te ejemplo imaginé, pero no lo puedo imaginar. Danos un poquito el ejemplo que es la palabra libación, para que la gente lo entienda, porque estamos hablando de esto también. Pues mira, es que en el versículo que leíste tú es la nueva versión internacional. sí, lo cambia. Entonces, Pero estamos en hablando la de Reina otro que Valera habla. dice libación. En la versión de la Reina Valera, 1960. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La palabra libación significa que es un acto de derramar un líquido sobre una ofrenda, ¿sí? que antiguamente, bien creo que es griega, algo así, se usaba para derramar a un tipo de líquido sobre un sacrificio, a un dios o a alguna deidad o divinidad. Vino. Que por lo general es vino. Entonces, muchas veces de paz. Muchas veces te ha tocado que, por ejemplo, no sé, gente, a lo mejor algunos de ustedes, que un compita, algún camarada, un compita tuyo falleció, conocido, un camarada porque era llegado. Cercano. Si alguien cercano y estás acá, y si eres acostumbrado que estás en una tomada y agarrar, no, pues esto es por mi compa, y brindo por mi compa, y sobres, echas un chorrito de alcohol o de vino al piso. Esa es una libación. Es una ofrenda es un o como sacrificio. te invito un café para platicar, vamos a hacer las paces, mira, mamá, tomarnos algo líquido. ¿No? No, eso no es. Eso no tiene que ver. Pero esa es la palabra, la libación, es derramar una ofrenda líquida sobre un sacrificio. Entonces te voy a quitar el café. Entonces Pablo dice que él se entrega como una ofrenda. O sea, está entregando su vida, y lo que estamos tocando nosotros. Que Pablo se derrama. Pablo se entregó todo. Se entrega. Por ejemplo, cuando dices tú, ¿cómo puedes entender tú derramar tu vida? Obviamente no te vas a hacer así, no te vas a estar desparramado líquidamente, no. Como que pasando los años va pasando. Pero, perdón, es que derramado, no desparramado, ¿no? Ay, sí, pues yo dije, muy son diferentes. Fíjate que ahorita yo estoy experimentando algo. Así, ¿no? De tanto que leemos cosas así, dices tú, me quedó esto, me quedó el otro. Pero ahorita escuchas este versículo y te basas en la vida de Pablo, como tú explicaste ahorita
como mi madre explicó que Pablo era tajante de lo Recio. peor. Como qué bonito que el Señor lo haya escogido para una libación perfecta. Un cambio. Un cambio así radical. Pero, ¿qué nos enseña esto? Que Pablo cómo tuvo que despojarse de su orgullo, su vanidad, De la soberbia. para dar un servicio Como Jesús. de una manera como Jesús, bondadoso, humilde. Por eso mucha gente dice, no, es que y yo decía, ¿por qué a tanto? Si la Biblia es muy impactante con muchos personajes, pero ¿Por qué mucha tanto? gente, Pablo es tan impactante en tantas personas que dices tú, bueno, ¿por qué Pues tiene? ahí está la respuesta. O sea, y ahí está, en ese pedacito dices tú, cómo Pablo tuvo que ser Transformado. algo radical, así transformado de una manera que tienes que dejar el orgullo, tu vanidad, Pasó por tu todo, fuego. para servirle al prójimo. Sí, pues, es que, por ejemplo, si tú conocieras, vamos a suponer, yo, que en mi pasado, vamos a suponer, no, pues Gaby era criminal, asesina, por ejemplo, Ujú. o Sí levantaba tiene la cara, gente, Gaby, sí sicario, tiene la cara, una Sí tiene la cara, sicaria, sí tiene la cara. Tiene la cara así. una sicaria, o una persona que dice, no, pues yo conocí a la Gaby y mató a personas. Entonces, y dices tú, y ahorita la miras con una bondad, dices tú, oye, pues Gaby es muy diferente a la persona que yo conocí. Pues dices tú, es por eso que impacta tu vida, porque de ser una persona, vamos a ser un borracho, de ser un alcohólico drogadicto, que lo mirabas todo el tiempo por diosero, pidiendo dinero en la calle, sucio, asqueroso, sin bañar, y ahorita lo miras limpio. Y rechazado sobre todo. Lo miras limpio, lo miras con su rostro diferente, con una actitud diferente y con un pensamiento diferente. No lo puedes creer. Y dices tú, ¿cómo lo hiciste? Entonces, me dices tú ahorita, muchos de los personajes de la Biblia que pasaron por una situación como Pablo tal vez, o ¿cómo se puede decir? Tuvieron un pasado difícil y conocen de Jesús, cambian. Pero como Pablo marca mucho la diferencia porque era un enemigo de la iglesia. Porque Pablo era un enemigo y él, como dijo Noemí ahorita, él perseguía a la iglesia. Yo les comentaba ahorita que... Las personas le temían. No, Claro. Pues iban a quererse acercar a él. te voy a no decir le una creía. cosa, 3 años duró para que lo creían, ni los cristianos lo querían porque decía, qué tal si no cambia, nomás nos está agarrando para agarrarnos aquí. Chivo Los expiatorio. apóstoles le tuvieron mucho miedo Cuidado. porque era algo tremendo y él duró 3 años para aprender de los discípulos. Y yo digo, todo lo que pasó Pablo por el fuego, yo a veces me pongo a pensar cuando leo la historia de Pablo que está en Hechos, en Corinto y todo eso. Híjole, Pablo no salía de una azotadera, todavía ni se le hacían las cicatrices cuando ya estaba en otra, porque en aquel tiempo era azotaban y azotaban. Es una tristeza que ahorita no hemos vivido este tipo de amenazas ni de cosas como Pablo que dices tú. Ahora sí entiendes por qué es una figura Sí. espectacular, Un cambio. que se dio como libación en cuerpo al Señor y llegó a ese nivel de libación. Él primero buscó el nivel de estar con Cristo y luego ya dio la libación, Sí. que es el Después se derramamiento, pero se tuvo que dar. Y si se ponen a pensar, yo hace rato te decía a ti, no a mí, si yo dijera que me volviera al mundo, la primera que iba a decir era mi hija, no, ama, por favor no, porque ella me conoció mundana. Y lo que se hacía y se decía, se tenía que hacer, porque yo mandaba. Entonces ella dice, volver a la vida de antes, no, ¿verdad? Entonces, algún día vamos a dar nuestro testimonio, ¿por qué no? Entonces, ahorita, por eso, cuando yo hago una prédica y dices tú, esto nos la acaban de dar, pues sí, nos la van a seguir dando porque no entendemos. Y nos la van a seguir dando y hasta que aquella persona que el pastor lo ama tanto, que le sigue diciendo, mijito, acércate, déjate, no va a dejar de acarrearlo al redil, porque el pastor es para eso, para acarrearnos, decía nuestro pastor Víctor en esta semana. No es tanto que enfademos, sino que nosotros tenemos la obligación y el amor sobre todo de atraer las almas al redil de Cristo, no para mí, porque Él le dará cuentas. Y dice, y por eso no cambiamos las predicaciones una tras otra, tratamos de ponerlas, pero que llegue a lo mismo, porque es tanto el amor. Entonces, Pablo, Jesús se entregó tanto, y lo más hermoso, ¿quién va a pensar que tú sentadita y le haces así al mesero
Y él todavía te dice qué se le ofrece. Exacto. Jesús vino a servir. Así Así es. es. Y todavía no entendemos la palabra. Derramarnos, Pablo lo dice, que cuando experimentemos a Cristo al nivel más alto, entonces llegaremos, Gaby, al nivel de libación. O sea, derramar tu aceite, tu esencia, tu amor. Ya no le estás dando al Señor lo que traías. Es despojarte. Te pues. despoja. Ya está limpio, fíjate qué hermoso. Que tú no tengas soberbia, orgullo, vanidad, flojera, tibez, todo lo que el Señor aborrece. Y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya vengo limpio, vengo a entregarme a ti. Quiero derramarme, Señor, porque ya. Qué hermoso, Gabriel, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo estoy bien contenta con el equipo que está aquí, hablando de ustedes. Yo estoy contenta porque se están entregando este sueño. Se están entregando este sueño de este podcast. En un principio mi visión era, a lo mejor dije, yo con lo mejor mi familia no va a querer cooperar, ¿no? Pero en un principio yo pensaba hacerlo sola y de repente invitar a alguien. Pero qué bonito es ahorita ver cómo ustedes se están sacrificando, porque hacen sacrificio, su tiempo principalmente, de venir por este ministerio. Y aquí públicamente les agradezco. A lo mejor vamos empezando, tenemos poquito tiempo, pero les agradezco que me gusta, que me preguntan, hey, ¿vamos a grabar hoy? Y que ponen ese interés por esta pequeña obra, que a lo mejor ahorita no vemos un impacto muy grande, o no vemos un impacto porque, como dijimos una vez, con una persona que sea tocada por las palabras que se están dando aquí, que sea tocada por el Espíritu de Dios, es una recompensa para nosotros. Así es. Y Un galardón en el cielo. y agradezco a ustedes por estar poniendo su tiempo en este ministerio. Y es parte de este tema, el de sacrificarte, porque volvemos a la pregunta, ¿estás dispuesta, Noemí, a sacrificarte por otra persona? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por el ministerio de otra persona sin que tú brilles y permitir que la otra persona brille? Claro. Cuando hacías esta pregunta, que nos lo mandaste porque han de saber que se agarra el tema, lo planeamos para estar dentro, unidos y sobre todo tener el mismo sentir, el mismo espíritu. Nos hacía la pregunta Gabriela, y derramarse es mucho más que entregarte, porque yo me entregué a Cristo, hice la confesión de mis pecados y me entregué. Pero la palabra derramarte, Gaby, no las pones de una manera, no en bandeja de plata, no, las pones a decir, viene lo bueno. ¿Sí? Sí. Es como, ella es mi hija, pero no está actuando como una hija. Es hija porque sabe que la parí, sabe que siempre va a ir, pero que ella sea una hija para con la mamá, o la mamá ser la madre con la hija, es muy diferente. No, las Entonces, cosas de Dios no se pueden. no, lo que quiero entender, que tenemos el Padre Celestial, Sí. que nos apapacha, pero no nos consecuentea. Entonces, cuando hablamos, entonces ya somos hijos porque nosotros no tuvimos el privilegio de decirle, Señor, te acepto como mi Salvador. Él nos escogió, Él nos busca. Y la palabra derramar es un acto, fíjense, de voluntad. Así es. Es voluntad a la que tenemos que tener, no emociones. Porque toda nuestra vida son de emociones. Ahorita qué fácil sería y que nos preguntaras, sí, yo. Es una voluntad personal. Esa voluntad tiene que llegar a decirte, me despojo, Señor, dejo mis emociones, dejo mi vida, dejo de ser mamá, dejo de ser abuela, y sanamente tú y yo. Porque yo reconozco delante de ti, Señor, lo que yo soy en realidad. La gente me alaba por lo que ve, pero tú, Señor, me amas por lo que soy. Y entonces, derramarme, Gabriela, ante la presencia de Dios y seguir, hay consecuencias. Sí. Porque es cuando pasamos por esas dificultades
que ahora sí dices tú, no me puedo retroceder. Es que, Ajá. ¿sabes una cosa, Gaby? La pregunta que tú hacías ahorita, yo pienso que cuando uno arranca la vanagloria, la rivalidad, el orgullo, podemos valorar al ser humano, Así es. podemos valorar al prójimo, y es ahí donde empezamos a servir. Sí, Porque mientras tú tengas esa rivalidad, ese orgullo, esa vanidad, jamás vas a poder ayudar al prójimo de ninguna El manera. pastor Fon a mí me enseñó y se me quedó grabado. Y así tenemos que hacer que nos se quede grabado lo importante para nuestras vidas. Él dijo, un cristiano debe de empezar para ser humilde, dijo. La humildad, y eso nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Cuando ya pases de la humildad, ahora sí vas a empezar a obedecer. ¿A quién le gusta obedecer? A nadie. Se batalla. Empieza lo que me dices tú. Mi vanagloria, el yo. Y es tan difícil obedecer. Y no nomás el de arriba, sino dice el Señor que obedezcas también lo de la tierra. Y decía este pastor Fon, y cuando veas que tú no puedes obedecer, es que te faltó humildad. Y te vuelves a bajar a la humildad. Hasta que no llegues a un punto que cuando ya te digan más al otro extremo de que tú vas a hacer, que todo lo que te diga, lo que te dice la Biblia lo haces. Órale, entonces empieza un equilibrio. ¿Qué es lo que tenía Pablo? Pablo, yo leía y me daba tanta risa, porque cada vez que lo metían a la cárcel, daba el mismo testimonio. Es que lo que él quería sí, reflejar era lo que él aprendió. y luego de decía, y yo estoy aquí porque Jesús me lo dijo. Y no daba vuelta para atrás. Él recalcaba que él estaba ahí, que le digan lo que le digan, daba el testimonio, cómo fue él visto, cómo el Señor le habló, Pablo, ¿por qué me persigue? Y decía, y él me dijo, predícales, y aquí estoy. Y no hallaban de qué culparlo. Entonces decía el pastor Fon, y cuando ya llegues al equilibrio, donde no te tambalees con ninguno ni con otro y que no sepas qué hacer, es cuando empiezas a servir. Por eso dijo Pablo, para llegar a la liberación, tuve que llegar primero al nivel de Cristo. Entonces no podemos derramar nada más porque ahorita nos preguntas y sí, yo quiero. Pero por Ay, yo ejemplo, quisiera. dices tú, ok, tengo humildad. ¿Lo que tengo que hacer para llegar al equilibrio? O sea, No, a la obediencia. A la obediencia. A la para obediencia. tener un equilibrio en mantenerme ya en humildad, en obediencia, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿que todavía tengo que seguir aprendiendo o seguir quitándome cosas? Despojar. Despojarte todavía. Todavía, entonces Todavía. a eso me refiero, pues que mientras uno no quite la rivalidad, llámese en el cristianismo o en el trabajo o en la área que tú estés, mientras tú tengas una rivalidad, nunca vas a poder llegar al Y es que servicio. te digo una mira. cosa, hay rivalidad hasta con nosotros mismos. Sí. 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 Mira, eso es el punto que va ella. Por ejemplo, vamos a suponer, llegas a una iglesia y tienes un ministerio de música, que es lo más popular, que están sirviendo. Que todo el mundo Que sabe. todo el mundo sabe, sí. Eres músico, adorador, cantante, o predicador. Y la gente que está allá sirviendo en la alabanza, te miran y te conocen porque hay una amistad o de tiempo y dices tú, uy, no me va a quitar el puesto. Vemos a la persona, como dicen, con una rivalidad, en vez de decir, ay, gracias, me llegó un apoyo. Anda. Y empieza la envidia. Si ves que una persona hace algo, a lo mejor lo hace mejor que tú, ya sientes coraje y sientes envidia. Cuando la persona nomás no lo hace de adrede, simple y sencillamente quiere servir. Y en vez de nosotros verlo como una ayuda, como un apoyo, empezamos a luchar contra la persona. Y no permitimos que esa persona quiera hacer un sacrificio, y tampoco dejamos que nuestro sacrificio fluya. Porque ponemos eso en medio, la rivalidad. Ponemos eso en medio y vemos, para empezar, no somos estrellas. No somos profesionales. No somos los grandes músicos, ni nos pagan por estar ahí. Que digas tú, no, me va a quitar el sueldo de 18,000 pesos que me pagan por cada servicio que damos. No, tu servicio ya está pagado, men. Tú ya estás pagado desde que abriste tus ojos en la mañana. Dios ya te pagó. Pero hay gente que sí cobra un dinero por estar en un ministerio de alabanza. Hay gente que sí cobra por predicar. ¿Sí? Por eso Pablo dice que él se regocijaba
en donde todos estaban contentos, Sí. porque en él no había rivalidad. Por eso, entonces, ni con los mismos apóstoles. Entonces, el mundo nos ha absorbido tanto como iglesia que a veces adoptamos las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente hay un negocio en la música. Sí. Hay un negocio en la música cristiana también, hay un negocio en la música secular. ¿Sí? Pero nosotros debemos entender que tu adoración es a donde tú quieres llevar ese nivel. Independientemente de que tú quieras hacerte un negocio, independientemente de que tú quieras decir yo quiero ser famoso, o independientemente que yo quiero decir quiero pegar en el ámbito cristiano, y no eras cristiano, pero como es un mercado, hay gente que compra música, y dices tú, bueno, voy a hacer música para los cristianos, aunque mi vida no sea cristiana. Sí, porque está Sí. produciendo dinero. Sí, está produciendo dinero. Entonces, a veces tenemos que eliminar esa parte de la conveniencia y de la rivalidad que dice Mimi, para poder entrar a hacer un sacrificio de servicio, para poder derramarte en un sacrificio de servicio. Y más que nada, poder derramarte tú, dejar que otra persona también haga su intento de sacrificarse por tu ministerio, por tu visión. Oye, ese es otro tema, porque a veces no queremos. No, yo ya estoy bien, tú no me puedes ayudar a mí, yo te voy a ayudar a ti. sí. Yo creo que ese es otro tema, ¿no? De no Por dejarte eso, ayudar. por eso lo bueno no le llames bueno Es a que lo no. malo y lo malo bueno, porque a todos le queremos llamar pecado. Y ahí, aunque sea otro, entonces tenemos que, ahí es donde viene cómo debes de estar bien centrado. ¿Qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada? Chequea esas preguntas. No Sí tan se puede. fuertes, ¿eh? No, son fáciles. Ah, ok. Mire, primero con la historia. Ah, no. ¿Usted cree? Ahorita yo les mencionaba que Pablo era imitador de Cristo. Pablo, gente, para el que no conoce de las escrituras, las cosas de Dios, era un discípulo que fue escogido. Fue el último discípulo que fue escogido. Y el que escribió las mayores cartas del Nuevo Testamento. Entonces, ahorita yo les mencionaba, Pablo era imitador de Cristo, él lo decía, ¿verdad? Y él decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Así es. ¿Usted piensa que Cristo, estando en la tierra, él se enojó alguna vez? Sí. 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 Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Sí, se enojó. Él no toleraba cosas que no estaban bien para su Padre Celestial. Exacto. Gaby, ¿tú piensas que Jesús, estando aquí en la tierra, él estuvo triste? Sí. Sí. ¿Tú, Mimi, piensas que Sóplenme. ¿tú piensas que Jesús, estando aquí en la tierra, él pudo haber tenido un acto de desesperación o duda? Sí. Jesús actuó como nosotros, como personas con sentimientos, como personas estando en el mundo, una carne, ¿verdad? Jesús actuó de una manera en la cual él fue libación del mismo Dios. Él se derramó completamente para Dios. Pablo habla de libación hacia los hermanos, porque ahí es donde está Cristo, en el ministerio, en las personas. Pero Jesús tuvo un acto de derramamiento, de ¿cómo lo mencionabas ahorita? De sacrificio hacia Dios, aunque se enojara, aunque se pusiera triste, aunque le doliera, aunque a veces pudiera dudar. Por eso decía ahorita Gil, que tengamos cuidado a llamarle pecado al que no es pecado. ¿Les puedo leer algo? Sí. Sí, hay tiempo de leerles algo. Sí, Y creo que todos lo sabemos esto, y es algo tan importante. Isaías 53, 7, del 3 al 7 les voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Jesús. Isaías hablando de Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Nos avergonzamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, aún herido, fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Fíjate aquí. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todavía. Mas Jehová cargó. ¿Cómo puso todo el peso encima de Jesús? Jesús, sabiendo esto, él se derramó y Jehová aún así dijo todo el peso. Porque Jesús tenía un objetivo y un motivo, ¿verdad? Y luego dice, angustiado él, así te lo decimos, y afligido, no abrió su boca. Ahí está el verdadero. No se quejó, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces las personas nos van a ofender? ¿Cuántas veces las personas nos van a criticar por hacer las cosas? Y así nosotros tenemos que darnos por ellos. Así nosotros tenemos que dar esa libación, ese derramamiento, ese sacrificio por ellos, como Cristo lo dio por nosotros. Y como lo mencionas, es fácil. Sí, se menciona ¿Verdad? fácil. Se menciona fácil. Se menciona. Fíjate que con esa palabra que leíste, yo hace como 2 días me soñé. Tengo rato soñándome como predicando, como hablando así. Y yo me paraba y decía, ¿quién eres? Y me acuerdo que tenía un espejo en las manos y mostraba así el espejo a varias caras. Y decía, ¿quién eres? ¿Quién eres como hijo de Dios? ¿Quién eres en tu trabajo? ¿Quién eres como mamá? ¿Quién eres como papá? Pero trayendo El reflejo. no, El espejo. ¿cómo se dice cuando servimos a Cristo? Tu identidad. Aún teniendo una identidad, ¿quién eres? Todavía. ¿Quién eres? Entonces, esa palabra, eso que lees ahorita, yo me pregunto aquí, ¿quiénes somos? ¿Quién eres? Querido oyente, ¿quién eres en Cristo como hijo de Dios? ¿Quién eres en realidad? ¿Qué te has despojado de ti para decir yo soy esta persona y tengo mis pies en Cristo como hijo de Dios o como hija de una persona o como hermana o como esposa? ¿Quién soy? ¿Quién es tú? ¿Cuál es tu identidad? Así es. Para que tú puedas estar parado en la roca y decir, heme aquí, Señor. Amén. Y yo les comparto esta palabra y pues espero que sea de bendición para nosotros primeramente y para ustedes que nos escuchan. El ser cristiano, muchos lo critican. Muchos creen que el cristianismo, es, nos dicen los aleluyas, ¿no? Nos dicen los aleluyas, los hermanos, los brothers. Creen que es dejar los vicios, creen que es dejar las fiestas, crees que es dejar todo lo que Lo malo por lo a la bueno. carne le pueda complacer, pero en realidad el cristiano es el que sirve, el cristiano es el que es útil, el que es capaz de darle el vaso del agua al otro, el que es capaz de quitarte la chamarra por el otro. Ese es el cristiano, el que es capaz de quitarse el bocado por el otro, Sin esperar nada a cambio. sin esperar Sí, nada a así es. cambio, sin esperar ninguna recompensa, porque como lo dijo Gaby, nuestra recompensa ya está. Y Jesús, Ya está pagada. Jesús fue el que la hizo. Se escucha tan fácil, dice la suegra. Sí, es cierto, se escucha tan fácil. Por eso la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los que son capaces de hacerlo. Pero ¿cuáles son esas formas de quitarte el bocado? Lo que estamos haciendo, muchas veces, a lo mejor para muchos no lo creen, como dices tú, yo agradezco por eso. Sí, es un sacrificio. El pastor lo decía el domingo. Tienes que preparar, ver si el internet está bien, ver si los Muchos cables, detallitos que te nadie tienes se que fija. probar, que a lo mejor es ese tiempo puedes estar viendo una película, puedes estar afuera, puedes hacer otra cosa, pero no, tú decidiste Exacto. tomar ese tiempo para Dios. Pero cuando tú decidiste tomarlo para Dios, es para alguien más. Es donde Pablo habla sobre este derramamiento, para darme por el otro. Me voy a quitar mi tiempo, amado oyente, para ti. Fíjate que una vez, y qué tristeza, no rapidito lo voy a decir,
estaba en una iglesia, no me acuerdo, y de este les decía, sabemos que desde que tú entras, ya el Espíritu Santo está, ya el Señor está aquí esperando, pero se nos olvida o simplemente lo dejamos, X, ¿verdad? Entonces les decía, ¿qué pasaría si el Señor estuviera aquí enfrente? ¿Cuántas Marías habría? ¿Cuántas Martas? ¿Cuántos Juanes? ¿Cuántos apóstoles? Uy, no dejarás que el Señor lo dañara. Uy, no dejarás que el Señor se le abotinara. ¿Y qué está pasando ahorita si el Señor está aquí? Así es. ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres si el Señor está aquí en nuestras vidas ahorita? Así es. Está tratando de llevar todo esto con la voluntad de Él, con lo que nos dejó. Y les decía, entonces sí serías un apóstol y te portarías de una manera ejemplar para el maestro. Qué bueno, porque serían cosas feas que no te presentaras delante del maestro como se merece. Pero ¿quién te dijo que Él no está aquí esperando desde que entras a la iglesia? ¿Quién eres en realidad? ¿Quiénes somos? ¿De qué manera nos derramamos ante Él? Hasta se espera fuera de tu puerta para que la Por cierres. eso tenemos que quitar las emociones de nuestras vidas, porque Claro. nuestras vidas se viven de emociones, porque no hay servicio malo, no hay predicación mala, no hay un canto feo, porque cada canto trae un mensaje. Así es. Somos nosotros que queremos emociones, Así y es. las emociones, tengan cuidado, porque vienen del otro reino, Es que la emoción es como es imitar. pero Sí, viene del pues, otro es que- reino. O sea, imitas sí. algo falso. Sí, exactamente. Te vas en el viaje. Sí. Sí, Te dejas entonces- ir en el viaje. Fíjate que se nos ha ido el tiempo, pero te queremos dejar, amable oyente, con esta pregunta. Para que la apliques en todos los aspectos de tu vida, no nada más en una religión, en un servicio a Dios. En todos los aspectos de tu vida. ¿Estás dispuesto a derramarte como sacrificio para los demás? ¿Estás dispuesto a entregarte como padre, como esposo, como hermano, como amigo, como amiga, como madre, como hija para los demás? Si estás dispuesto y tu respuesta es sí, te invitamos a que empieces a hacerlo, que empieces a trabajar en eso. Amén. No te voy a decir que va a ser todo, de golpe, ya voy a dejar, no. A practicarlo. Empiezas con cosas poquitas, empiezas con cosas chiquitas, para que vayas probando tu vida. Y si tú eres un creyente, yo te invito a que empieces a dar ese paso, que empieces a agarrar la escoba, o el trapeador, o el cepillo para lavar la taza del baño, o a traer un garrafón de agua, o a llevar algo a tu iglesia, a tu congregación, El papel. para que empieces a ver eso, que si estás dispuesto a entregarte en sacrificio a los demás. Amén. Porque son esos pequeños actos los que muchas veces impactan en la vida de otra persona. ¿Cómo te van a reconocer como cristiano? Dijo ahorita Gilberto, cuando te quitas el bocado, cuando te quitas la chamarra, cuando te quitas ese peso que traes, esos 10 pesos y se los das a otra persona que lo necesita. Cuando empiezas a dar tu tiempo. Acabo de ver un video que estaba un letrero, dice, te regalo 15 minutos de terapia. Y Sí, son amén. muchos, creo. Y fueron muchas personas, 15 minutos de terapia. Te regalo 5 minutos de mi tiempo para escucharte a ti. Sin pagar, porque ahorita si tú quieres una terapia con un psicólogo, pagas, ¿verdad? Ay, sí. Si quieres hablar con él, pagas, pero dice, te regalo 15 minutos Con Jesús, ¿no? de mi tiempo. Entonces empieza con pequeñas acciones, porque son las pequeñas acciones los que el día de mañana van a marcar una gran diferencia. Exacto. Y te queremos dejar con eso, amable oyente. ¿Estás dispuesto a entregarte, a derramar tu vida por los demás? Esto es Palabra en Revolución. Te damos las gracias, nos despedimos y agradecemos a cada uno de ustedes por su tiempo. Y no nos queda más que decirles adiós, nos vemos hasta la próxima. Amén, amén. Cristo te ama. Dios te bendiga.